Vamos a relajarnos porque han estado un día frente a un ordenador, entonces nos vamos a sonreír, vamos a... La risa es una gran terapia, entonces nos vamos a sonreír y vamos a sonreír cada quien como quiera. Vamos a ser creativos y empezamos. Qué risa, ¿no? Es una gran terapia, relaja todos mis músculos faciales. Si se están riendo todos como yo me río, es que risa, qué rico, ¿no? Como que relajarnos, soltar los músculos de la cara, estar contentos porque vamos a oír algo sobre salud. Y qué lindo, ¿no? Que todos somos esas energías, que estamos atentos hoy a aprender algo, a estar contentos, es como un espacio para relajarnos. Y bueno, ya se relajaron, ya se rieron como yo me reí. Es una gran terapia que nos enseñaron en Brahma Kumaris una vez muy lindo y yo siempre la practico, no siempre, de vez en cuando, pero relaja los músculos de la cara, que son muchísimos. Y uno por lo regular todo lo lleva a la cara, al rostro, a contraer los músculos. Bueno, hoy tenemos el tema de salud para siempre, conéctese con el cirujano eterno. Y vamos a empezar con todas mis historias que yo les cuento. Y es cuando yo terminé mi carrera de economía, pues siempre hay que terminar con una tesis de grado. Y yo siempre pensaba en que mi tesis fuera sobre la alimentación, porque yo quería hacer algo que revolucionara el mundo. Así era mi pensamiento y yo les estoy hablando de hace unos 35 años. Pero ese era mi pensar, fíjense. Y efectivamente, yo hice mi tesis, pero no lo hice con el tema que yo soñaba y que quería, porque en esa época me aconsejaron que no, que eso quién iba a mirar eso, bueno. Pero de todas maneras, mi tesis fue laureada, fíjate. Y no importaba el tema del cual yo hice la tesis, pero era como ese deseo mío de ayudar en algo, de contribuir en algo. Y bueno, así quedó todo y con el pasar del tiempo, bueno, terminé mi tesis, empecé a trabajar en una empresa petrolera, pero yo seguía con el deseo de la famosa comida, de la alimentación, pero a mí nadie me enseñaba nada, yo crecí en una familia pues común y corriente, de comer carne y todo esto, pero yo seguía con esa tendencia de entrarme a las tiendas de restaurantes vegetarianos. Pero sucedió algo muy interesante y es que nos daban consejos y nos aconsejaban que el ajo era excelente para la alimentación. Y, pero sucedía algo raro, que cada vez que yo comía ese ajo me daban náuseas. Era como un rechazo que yo sentía por el ajo. Y después, yendo a estos restaurantes vegetarianos, yo no podía resistir el olor a la cebolla, al ajo, volvían y me daban esas náuseas. Y yo decía, pero ¿por qué será esto? Siendo que dentro de la comida vegetariana se acostumbra mucho a utilizar esto. Y yo seguía investigando esto, pero uno va pasando estas cosas como no importantes. ¿Y por qué les hablo de la alimentación? Porque todo eso lo va llevando a uno a buscar esa salud que uno está buscando. Y como que uno lo hace intuitivamente hacer las cosas, como que, pero hay algunas cosas que uno rechaza y uno no sabe el por qué las rechaza. Y sin embargo, pues como yo tenía un trabajo totalmente diferente a todas estas cosas, era ejecutiva, trabajaba en otros aspectos, pero siempre yo tendía a esa tendencia. Y cuando un día, bueno, sucedió algo en que mi vida dio un giro y empecé a pensar que no era solamente la alimentación como tal,
lo que me iba a llevar a una salud envidiable, a esa salud para siempre que yo quería, ¿no? Como que lo tenía muy en mi conciencia. Y empecé a trabajar con el yoga. Y el yoga me mostró que si yo quería tener una conexión mente con cuerpo, yo tenía que tornarme vegetariana. Y ya cuando me enfrentaron a esta pregunta, yo dije, bueno, un momentico, ¿no? Yo lo voy a pensar, yo todavía, aunque me gustaba, y fíjense lo que les estoy contando, pero era una tradición de vida y todo el cambio era toda una calidad de vida. El yoga lo va empezando a llevar a uno a estos aspectos. Pero seguí con esto del yoga y me di cuenta cuando entré a BK de que yo no podía, para mi salud integral, tener un solo aspecto de mi vida. Yo tenía que hacer como una integración de todo, como porque si no, el uno dice una cosa, el otro dice otra, y a la hora de la verdad uno realmente toma todas las cosas en forma aislada, porque el vegetarianismo no es solamente dejar la carne y ya, hay otros aspectos supremamente importantes que me hizo pues investigar, ¿no? Investigar sobre muchas comidas, sobre muchos aspectos bien interesantes. Pero lo más importante que me fue llevando a mí a este seguir investigando de la salud total y esto de conéctese, ¿no? De conéctese porque tampoco tenía idea. Pero cuando empezamos y empecé a trabajar en esto del área de la salud, en Brahma Kumaris y demás, hicimos un trabajo muy bonito que se llamó el Pentágono de la Salud. Y este pentágono realmente es algo bien interesante, porque yo ya ahí empecé a vislumbrar que tenía que tener aspectos muy importantes para que yo pudiera entender el por qué yo tenía tanto deseo de cambiar mi alimentación como en una forma intuitiva, porque ni siquiera nadie me lo solicitaba, ni me lo pedía, ni nada. Pero era como algo innato de mí, como si mi conciencia me llamara hacia esto. Y empecé a mirar que realmente para entender el por qué esta situación, el Pentágono consiste en 5 puntas, ¿no es cierto? En la punta, en el vértice de todo está Dios. Tenemos que poner a Dios como alguien muy importante y yo les voy comentando el por qué. Y 4 elementos más supremamente necesarios para entender el por qué uno quiere hacer un cambio a nivel trascendente. Es una luz que yo les quiero llevar a ustedes. Estamos en un momento en que ya me van a mirar, me entenderán el por qué quiero dejarles como esta idea de cambio, de felicidad hacia, hacia nuestro propio ser. Y uno de los aspectos fundamentales es el ser. El otro aspecto fundamental para esta salud total que nos tocó mirar, el Pentágono, es el amor. El otro punto fundamental es el logro. El logro, escúchenme bien los puntos. El otro punto tan importante es el universo, hasta llegar con Dios, como que Dios sea el generador, el que une todos estos puntos tan importantes. Y vamos a iniciar entonces por el ser. ¿El ser qué significa? Uno muchas veces oye hablar del ser humano, ¿sí? Pero ser qué es, uno como que lo deja en el olvido y todos con lo humano y lo humano. Ser significa identidad, por ejemplo, significa energía, significa potencialidad. ¿Qué más puede significar el ser? Núcleo, independencia. Entonces, cuando empecé a darle esa importancia, a empezar primero, antes de
cualquier cambio por mi propio ser, porque mi ser me llamaba a ciertas cosas. Y entendí que ser significa ir, retornar a algo que hemos olvidado. Y ese retorno significa que yo tengo que entender que la salud es retornar a ser lo que yo soy. Ahí ese es el primer paso que yo empecé a dar, retornar a ser lo que yo soy. Otro paso muy importante de ese retorno, ¿no? Porque es un retorno, yo quiero retornar a mi propio ser, porque fíjense cómo es importante, también significa autoestima, autorrespeto. Y es retornar a la conciencia como parte de una conducta. O sea que tomar conciencia del ser me lleva a crear conductas saludables. ¿Sí? Me va organizando, me va llevando hacia la salud, hacia esas conductas. También entendí que la conciencia era supremamente importante, o sea que la conciencia de ese ser me lleva a crear, como dijéramos, esos hábitos, esa fuerza que me va llevando hacia una visión de que yo tengo que crear hábitos saludables. Los hábitos son muy importantes. Y así ese retorno me fue llevando a tener fe de que cada acto que yo haga me va a llevar a una acción saludable. Y todo esto, fíjense cómo vamos llevando desde el retorno al ser, ahora pasamos al amor. Y el amor, ¿por qué es tan importante en la salud? Porque el amor es el que me conecta. ¿Sí? El amor es algo que conecta ¿con qué? Con el silencio. Y el silencio es desde donde la salud se empieza a irradiar. Fíjense que hemos hablado mucho de salud porque es muy importante. Y cuando yo empiezo a irradiar la salud, empiezo a mirar que el amor es como un fuego que transforma hacia algo que me sana, a llevar una vida saludable. Otra cosa muy linda pues del amor, ¿no? Que pues aquí no es del amor físico, es un amor espiritual que vamos a ver cómo nos va llevando esto a esa salud total, maravillosa, porque con el amor me voy llevando hacia un esfuerzo fácil. Y el esfuerzo fácil consiste en que, no es una cosa uy, Dios mío, estos cambios que yo tengo que hacer, sino que me va llevando, ese amor espiritual es una energía, es algo que me transforma hacia vivir una vida totalmente sana. Y de ahí pasamos a otro punto del pentágono que sería ¿cuál? ¿Se acuerdan que yo se los nombré todos? Y es el logro. Siempre queremos tener un logro, ¿no es cierto? Si yo no tengo logros, entonces mi vida empieza a estar vacía. ¿Y cuál será el logro más importante y primero que yo tengo? Y es que la salud me lleva a que el logro sea vivir cada instante, ¿sí? Como por ejemplo cuando iniciamos, ¿no? Yo reí, yo les dije sonriamos, pero ustedes no se imaginaron que los iba a poner a reír de tal forma. Pero es vivir ese instante, disfrutarlo, eso es un logro. Me olvido de todo y me río a carcajadas, como se dice, pero desde el corazón, como un logro de satisfacción para relajarme. Vivo ese instante, ese logro de vivir cada momento, cada momento. No estar en el pasado ni en el futuro, estar aquí y disfrutar. ¿Qué otro logro podemos pensar que tenemos?
el logro significa también como acumular, ¿no es cierto? Vamos acumulando y vamos llegando a saber que el pensamiento, cada pensamiento que tenga, yo lo puedo transformar en una acción sanadora, por ejemplo. Y ese logro me va llevando a que yo esté atenta, a que yo esté más, me convierta en una mujer más o en un ser más sensato. La sensatez es muy importante, porque todo eso me va llevando a que si yo siento en un momento depresión o mucho estrés, hay un secreto que les voy a decir, cambiemos la palabra estrés por no puedo responderte a esto. Estoy utilizando mi tiempo en una forma óptima. Utilizo mi tiempo en forma óptima. Y eso es un gran secreto. Porque el estrés es como un agobio, como un peso. Y el cerebro no está preparado para dar solución a eso. Y yo tengo que estar atenta a eso, estar serena para ir cambiando. O sea que yo empiezo a tener el control sobre mi salud y a ir pensando que yo soy la responsable de mi salud. Bien interesante, ¿no es cierto? Que yo respondo por mi salud, no el Estado, no los gobiernos, no mi familia. Y cuando empiezo a sentir que yo soy responsable, pasamos al otro tópico interesante que es el universo. Y el universo realmente, ¿qué entenderíamos por universo? Universo sería como expansión, ¿no es cierto? Yo empiezo a mirar la vida en forma expansiva, ¿sí? En que el universo necesita que yo florezca para darle ese aporte al universo. Yo tengo que dar algo al universo. Tengo que serle útil al universo. Y yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Entonces tengo que realmente buscar la utilidad siendo saludable, porque ya es un gran aporte. Saludable significa que puedo sonreír, que puedo estar contenta, que puedo planear cosas, que puedo, en medio de circunstancias a veces un poco difíciles, yo puedo danzar con la vida. Y algo muy importante es que tener en cuenta en el universo dentro del pentágono de la salud, es que me abre a mirar que somos una familia universal, una familia. ¿Les parece eso interesante? No es mi mundito pequeño, es una familia universal. Y esto amplía como dijéramos, amplía mi perspectiva, de que la salud tiene que ser más amplia, más universal. Ver el universo como un todo. Porque eso de que somos familia universal es bien interesante. Y una vez oí una charla de un becado muy linda, nunca la olvido, de cómo empezó a entender de que sí, que teníamos que hacer esta expansión, porque si no, yo no siento ese deseo de ayudar al otro, me vuelvo demasiado de pronto egoica. Y algo muy lindo también que uno entiende con el universo es que Dios es la base de toda relación con el universo. ¿Por qué? Porque Él conecta hacia las relaciones saludables y hacia las relaciones armoniosas. Entonces, fíjense cómo hemos ido hilando el ser, ¿no? Ese retorno al ser, el amor como el silencio, el cual yo irradio lo mejor,
el logro, ¿no? El logro de que yo soy el responsable por lo que hago, por lo que digo, por lo que pienso. El universo me abraza, porque, y ahora más que nunca lo hemos visto, ¿no? Estamos conectados todos como una familia global, ayudándonos unos con otros. Y cuando tenemos estos 4 puntos, ya empezamos a mirar por qué es que necesitamos cambiar en un aspecto en particular, por qué necesitamos cuidar tanto del ser, que es el núcleo, es la energía, es la vida. Y entramos en el aspecto de Dios como el cirujano eterno. Y imagínense también que cuando uno tiene una enfermedad muy seria, uno necesita ir al cirujano y a uno lo relaciona con operaciones que le tienen que eliminar algo que si no se hace, pues puede terminar en problemas más serios. Aquí es igual, cuando yo miro que el cirujano es la base de todos los logros, es una fuente energética, porque en el caminar de mi vida también empecé a mirar que Dios no es ese ser físico, es también, si yo soy esa energía tan maravillosa que les estoy hablando, que es la vida, pues Dios tiene que ser la fuente energética más poderosa y también es energía. No estamos relacionándonos con nada físico, es con ese ser espiritual que el único que potencializa mi ser para que yo pueda mirar al otro con ese respeto, con esa nobleza de que el otro no me va a hacer a mí ningún daño, porque somos familia, somos una familia noble de realeza y no nos podemos dañar el uno al otro. Es algo bien grandioso este despertar, porque el despertar es de la conciencia. Y si mi conciencia está dormida, no hay Dios, porque yo no puedo amar lo que yo no conozco y si yo no me conozco a mí misma, pues tampoco podré conocerlo a Él. Y fíjense, esa relación con Él, por ejemplo, como una madre muy amorosa, como un padre que es una autoridad todopoderosa y que lo único que Él quiere realmente es que nosotros entendamos que Él es una fuente energética, es decir, una conexión con Él es como yo emerger mis cualidades intrínsecas. Por eso cuando deseamos retornar al ser, es retornar a la conciencia. Pero como se nos olvidó y entramos en la ignorancia, perdimos la luz. Y al perder la luz, entramos en una comunidad diferente a lo divino. Y el que hace que yo realmente pueda retomar mi luz, pues tiene que ser una fuente de luz muy poderosa a través del cual yo pueda verme a mí misma con ese autorrespeto. Y, y bueno, cuando empecé a tener como Dios, el ser, ¿no? El universo, el amor, el logro, empecé a entender el por qué yo tenía ese deseo de un cambio en mi alimentación desde muy jovencita, y, pero no lo hacía con conciencia, lo hacía sí, como cambiar yo de un lado para el otro algo, pero no consciente. Y realmente la comida juega un papel tan importante en esta transformación del ser, porque cuando yo empiezo a cuidar mi ser, empiezo a mirar que todo es vibracional, que todo es energía, ¿sí? Y que si yo cuido mis vibraciones con lo que como, pues yo estoy cuidando a quién, a mi ser.
y estoy cuidando mi relación con el Supremo. Y la relación con el Supremo es algo supremamente importante porque en este momento estamos celebrando pues aniversarios de personas muy importantes en la organización Brahma Kumaris y está un alma que pues que se recuerda muchísimo por su calidad, por su sabiduría, por lo que ella irradiaba, nunca se alteraba y siempre decía dos frases que se las quiero repetir a ustedes, y es que ella decía, siempre consideren que este momento podría ser el último momento de mi vida. Tengo que estar siempre en esa actitud de que cualquier momento puede ser el último. ¿Y eso qué significa? Que yo esté contenta, esté feliz, esté haciendo cambios, no pierda el tiempo. Por eso les digo, no pensemos el tiempo como estrés, sino como estoy optimizando mi tiempo. Y ella también hablaba de que no cometiéramos un error dos veces. ¿Por qué? Porque realmente lo que les decía de retornar al ser es retornar a esa conciencia que me hace crear hábitos saludables. Yo tengo que retornar a la conciencia o si no, nunca seré saludable, porque no podré seguir al siguiente paso, ni mucho menos llegar a Dios. Entonces, el mensaje para hoy es esa salud eterna está en el ser, está no en lo físico pues realmente un día va a cambiar, ¿sí? Imaginémonos que somos esos seres invisibles, radiantes y luminosos, cubiertos por la piel, y la piel un día va a cambiar. Y tenemos que cuidar ese ser como realmente como un diamante, como algo muy preciado y muy precioso para lograr esta salud total, esta salud para siempre, ¿sí? Que pues lógicamente hay que cuidar el cuerpo y hay que cuidar nuestro sistema inmune, cuidar la alimentación, pero algo muy interesante es que el cuerpo es tan inteligente y tan sabio que él produce lo que necesitamos. Pero ahora no queremos que el cuerpo trabaje, no le damos píldoras para proteína, otro para minerales, otro para, bueno, pero estamos como volviendo al cuerpo también muy dependiente. Tenemos que dejarlo que trabaje, que funcione, porque él mejor que nadie sabe qué es lo que yo necesito, qué cantidades necesito para vivir, para que mi cuerpo permanezca también sano. Y bueno, vamos terminando con esto. Estoy muy contenta con ustedes. Hoy estoy como más relajada. Estoy contenta porque pues realmente he hecho realizaciones muy bonitas. Hoy hice una realización en mi meditación que yo sentía realmente ese respeto por ustedes las almas. Es un respeto en donde yo siento que hay mucha nobleza en ustedes, mucha felicidad, mucha, como una realeza, porque también todo esto nos va preparando para una nueva civilización, una civilización de reyes, de altura, sí, como les digo, de nobleza, de ese respeto que me inspiran ustedes, porque son hijos de Dios y como tales son iguales que Él en virtudes. Nosotros somos iguales a Él en virtudes divinas. Tenemos que tener esa fe, esa confianza, porque eso nos llevará a una salud eterna, porque este ser jamás muere. Ustedes saben que la energía no muere, se transforma. Y todo lo que hacemos ahorita es para llevar esta energía de nosotros a la realeza, a, a tener estar primero sentados en el trono del corazón de Dios y luego en un trono de realeza
por todos los esfuerzos que hacemos ahora de amarnos, de querer ese ser y de sentir que nos ayudamos por esa conciencia de eternidad y por esa conciencia de ser familia universal y de ser colaboradores para este universo como un todo. Y con esto terminamos, con esto pues damos fin a esta charla. Ya saben ustedes cómo nos contactamos. Vamos a tener el domingo una actividad muy importante de varias líderes de Brahma Kumaris. Yo ahí voy a tener un tema, cada uno va a tener un tema. Entonces, pues bueno, ahí los estoy invitando. Felicidades, un abrazo muy fuerte y les deseo una feliz noche.